Muy buenos días, hermanos. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a tratar de concluir la última parte de esta sección acerca del trabajo, ¿verdad? Es una exhortación, yo pienso que muy necesaria, especialmente para los tiempos en que nosotros nos encontramos. Porque estoy consciente y yo sé que muchos de ustedes se han dado cuenta que lamentablemente vivimos en una sociedad que quiere todo de a gratis, no quiere aportar nada. Vivimos en una sociedad donde el trabajo lo han mirado más como una carga que una responsabilidad. El trabajo lo han mirado más como que fue una maldición de parte de Dios más que una bendición que Dios nos ha dado. Entonces, esta exhortación que hemos estudiado de parte de Pablo a la iglesia es muy importante para nuestros tiempos y especialmente para la congregación, para nosotros, porque esto nos ayuda a entender que, mis hermanos, Dios no quiere que los miembros de la iglesia sean personas ociosas, sino que al contrario, Dios quiere que nosotros seamos personas productivas, seamos personas que estemos aportando, ¿verdad? Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. En esta ocasión vamos a leer del versículo 10 al versículo 15. Y cuando todo lo tengan, nos ponemos de pie para darle reverencia a su palabra. Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10 al 15. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque incluso cuando estábamos con ustedes, les ordenamos el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada, y que solo se meten en lo que no les importa. Tales personas ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Versículo 13. Ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Si alguno no obedece las instrucciones que damos en esta carta, denúncienlo públicamente y no se relacionen con él para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como hermano. Oremos. Amoroso Padre Celestial, lleno de gracia y toda misericordia, cuán agradecidos estamos de que nos permitas estar en esta mañana aquí, Padre. Padre, queremos que tu palabra exhorte nuestros corazones. Queremos que tu palabra exhorte nuestras vidas, Señor. Y que, Padre, que entendamos, Señor, que el trabajo es una bendición que viene de parte tuya. En el huerto del Edén, esa fue la primera tarea, el primer labor que tú le diste al hombre de cultivarlo. Desgraciadamente, después de la caída, no encontramos más que sudor, dolor y nos quejamos, Padre. Pero permítenos, Señor, mirar el trabajo desde tu perspectiva. Permítenos, Señor, encontrar que el trabajo es una bendición y algo glorioso, Padre. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Algo que tenemos que entender, mis hermanos, que el Evangelio no produce vidas ociosas. La palabra de Dios no produce vidas vagas, no produce vidas holgazanas, no produce vidas desordenadas. El Evangelio no produce vidas que tengan que depender de otros por irresponsabilidad, sino que el Evangelio produce creyentes humildes, diligentes, creyentes ordenados, creyentes útiles. Porque si hay algo que tenemos que entender es que Cristo no solamente nos salva del pecado, sino que también Cristo nos capacita para que nosotros de alguna manera podamos vivir fielmente delante de Dios
en nuestras responsabilidades diarias. Y quiero contarles una historia en un momento, pero Carlos Spurgeon, creo que les ha hablado mucho de este predicador, en una de sus predicaciones titulada La predicación de Sluggard's Reproof, la reprensión del perezoso, y para que se den cuenta, mis hermanos, este tema no es una predicación nueva, ha sido predicada en muchas ocasiones, y en esta época donde Carlos Spurgeon está predicando, él cuenta una historia que yo creo que va apropiada con lo que nosotros estamos viendo estas últimas semanas. Spurgeon habla de un monje que dice que llegó al monasterio diciendo que él quería dedicarse solamente a la contemplación y a la meditación de la palabra. Y en muchas ocasiones nosotros encontramos personas así dentro de la iglesia. Personas que solamente quieren, ellos piensan que solamente contemplando las escrituras y meditar en ellas es suficiente. Y cuando este monje llegó al monasterio, él encontró a los demás monjes trabajando. Unos estaban labrando la tierra, otros estaban arando, otros estaban cuidando las viñas. Y entonces el monje, muy espiritual, en apariencia, se les pone enfrente de ellos y les dice: no trabajéis por la comida que va a perecer. Los hermanos sonrieron y siguieron trabajando. Más tarde, cuando llegó la hora de comer, la campana sonó, pero no para él. Después de esperar un tiempo, el monje salió y le preguntó a los demás hermanos si iban a comer. El prior le respondió en esencia: yo pensé que tú eras un hombre espiritual porque dijiste que no había que trabajar por la comida que perece. Y luego le recordó al monje la regla del monasterio y le dijo: mi querido hermano, ninguna persona en este monasterio come sino solamente los que trabajan. Y señalando a lo que Pablo nos acaba de decir en el versículo 10, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Spurgeon concluye, mis hermanos, que aquel prior habló sabiamente porque el hombre fue puesto en este mundo para ser diligente en el llamamiento donde Dios lo ha colocado. Mis hermanos, si hay algo que nosotros tenemos que entender es que el trabajo, y aquí es donde les decía hace 15 días, mis hermanos, que hay muchas veces donde nosotros de alguna manera dividimos las cosas de la iglesia y las cosas de nuestra vida secular, cuando en realidad no debería haber una división. Mi vida secular también rinde cuentas a Dios. Mi vida secular, mi trabajo, también es parte del orden divino al que Dios me ha llamado. Bueno, mis hermanos, esta historia que acabo de contarles nos confronta porque eso revela algo que sigue pasando hasta el día de hoy. Hay personas hoy en día que pueden usar palabras muy espirituales para cubrir una vida de irresponsabilidad, pueden hablar de fe, hay personas que pueden hablar demasiado de oración, hay una gran cantidad de personas hoy en nuestros tiempos que saben demasiada teología, demasiada doctrina, demasiada comunión, demasiado, pues saben muchos sobre esperar en Dios, pero no quieren obedecer a Dios en lo básico que es trabajar fielmente, cumplir con nuestras responsabilidades, vivir ordenadamente y no ser carga innecesaria para otras personas. Y aquí Pablo en 2 de Tesalonicenses 10, 3, 10 al 15, no trata el trabajo como un tema secundario, no. Para Pablo, mis hermanos, el trabajo también es un tema espiritual, porque mis hermanos, una iglesia puede tener buena doctrina sobre la venida de Cristo. Y como nosotros hemos estado estudiando, Pablo, mis hermanos, había dado instrucciones claras acerca de la venida de Cristo a esta iglesia. Entonces, una iglesia puede tener una doctrina muy clara sobre la venida de Cristo, pero si esa doctrina
produce desorden, produce ociosidad y excusas para no trabajar, entonces esa iglesia no está aplicando la verdad bien. Ustedes sabrán que algunas personas en Tesalónica estaban confundidos acerca de la venida del Señor. Y para algunos, mis hermanos, había llegado a la conclusión equivocada si Cristo viene pronto, porque hay personas que hoy en día viven con esa mentalidad, si Cristo va a venir, si al final de cuentas somos polvo, ¿para qué nos vamos a preocupar por trabajar? Pablo les dice, hermanos, el hecho de que nosotros estemos esperando a Cristo, eso no es una excusa para que nosotros nos desatengamos de las responsabilidades que están en el presente. El cristiano, mis hermanos, que espera a Cristo, no se sienta a mirar al cielo mientras descuida su hogar. No se sienta a mirar el cielo, a esperar a que Cristo venga mientras descuida su trabajo, mientras descuida su profesión, mientras descuida su iglesia, mientras descuida sus deberes. El cristiano que espera a Cristo trabaja con fidelidad porque sabe que su Señor viene y lo va a encontrar fielmente en el área que lo ha colocado. Mira lo que dice el versículo 10. Porque estas palabras que Pablo exhorta, mis hermanos, son demasiado fuertes. Pablo le dice a la congregación, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Mejor explicación creo que no necesita. Hay una gran diferencia entre una persona que no puede trabajar y una persona que no quiere trabajar. Hay una gran diferencia. Hay personas discapacitadas que no tienen la misma habilidad para trabajar como tú y como yo. Pero déjame decirte que la otra vez yo me encontré un video donde había un mecánico que no tenía piernas caminando. Caminando, cuando me refiero a caminando con lo poco que tenía, cambiando partes del carro. Mis hermanos, en otra ocasión me encontré un video donde un señor no tenía una pierna y tenía una muleta y estaba trabajando en la construcción cargando una cubeta con concreto. Mis hermanos, ese tipo de evidencia de alguna manera avergüenzan a algunos de nosotros, que teniendo manos, teniendo pies, en ocasiones tenemos probablemente el descaro de no poner nuestros miembros a trabajar. Pero, mis hermanos, sí hay personas que tienen discapacidades, que no tienen la misma habilidad para trabajar como tú y como yo. Y la Biblia, mis hermanos, de alguna manera siempre llama al pueblo de Dios a cuidar al necesitado verdadero. La Escritura nos exhorta y nos manda a mostrar misericordia con el pobre, con la viuda, con el huérfano, con el enfermo, con el débil, con el anciano, con el que atraviesa una crisis verdaderamente real. Sí, Dios nos manda a nosotros a que nosotros cuidemos de estas personas, pero Pablo está tratando con otro caso. Personas que tenían la capacidad de trabajar, pero se negaban a hacerlo. No eran personas que eran incapacitadas, no, eran personas plenamente irresponsables. No era sufrimiento por alguna enfermedad, no. Era desorden en sus vidas. No era una necesidad legítima, era una ociosidad voluntaria. Este grupo de personas habían decidido no trabajar y depender de la congregación, depender de los demás hermanos. La palabra clave, mis hermanos, está en este contexto, desordenadamente. Como les hablé la semana pasada, en griego viene la idea de vivir fuera de orden, como un soldado que no marcha en línea, que rompe la disciplina, que se sale de la formación. Pablo estaba diciendo, hay hermanos que no están caminando conforme al orden del evangelio.
Y hermanos, quiero que tú entiendas que el evangelio no produce de gente desordenada. Si tú miras una persona, si tú miras un miembro de la congregación que no quiere trabajar, es una persona desordenada y no está siendo diligente con el evangelio. El evangelio no produce gente que usa la gracia como excusa para la pereza. El evangelio no produce gente que dice, Dios proveerá. Y yo sé que muchos de nosotros tenemos esa frase, Jehová Jireh, mientras se niegan a usar las manos, mientras se niegan a usar el tiempo apropiado, mientras se niegan a usar la fuerza y las oportunidades que Dios ya le dio. Mis hermanos, Dios provee, pero Dios provee a las personas que usan diligentemente el tiempo, usan sus manos, usan sus fuerzas, usan las oportunidades que Dios les da. Como les había comentado la semana pasada, desde Génesis, antes de la caída, Dios había puesto al hombre en el huerto para que la responsabilidad del hombre era que lo cultivase, que lo cuidara. El trabajo, mis hermanos, fue parte del diseño bueno de Dios. Cuando Dios dijo que todo era bueno, el trabajo era bueno. ¿Qué fue lo que pasó? Después de la caída, después de la maldición, trajo cansancio, trajo sudor, pero el trabajo, mis hermanos, fue en sí mismo establecido por Dios. Ahora, Colosenses capítulo 3, versículo 23 nos dice que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos como si fuera para el Señor y no para los hombres. Mis hermanos, el creyente no trabaja simplemente para un jefe. Muchos de nosotros tenemos patrones, muchos de nosotros tenemos jefes a los que nosotros nos reportamos, pero no simplemente estamos trabajando para un jefe. No simplemente estamos trabajando para recibir un cheque. Yo sé que ansiosamente todos nosotros estamos esperando, ya sea que nos depositen o esperamos el viernes para que nos llegue el día de paga. Pero no estamos simplemente trabajando para un jefe, no simplemente estamos trabajando para un cheque, no simplemente estamos trabajando para una compañía o para mantener una apariencia de que somos buenos trabajadores. No, el creyente verdadero trabaja delante de Dios, y cuando nosotros estamos trabajando independientemente a qué te dediques, tú estás trabajando como si fuera para el Señor. ¿Estás construyendo una casa? Estás construyendo una casa como si fuera para el Señor. Estás cuidando y estás cultivando y estás cosechando, estás cultivando y estás cosechando como si fuera para el Señor. Y aquí, mis hermanos, es donde quiero decirles algo claro. La iglesia, aunque debe ser compasiva, porque la iglesia tiene que ser compasiva, no debe alimentar la irresponsabilidad. No podemos. No podemos tolerar la irresponsabilidad y no deberíamos. Así como nosotros como padres no toleramos la irresponsabilidad de nuestros hijos en el hogar, la iglesia no debería de tolerar la irresponsabilidad. La iglesia debe ser misericordiosa, pero no debe de premiar la desobediencia. No podemos ser como esos padres que les dan todo a sus hijos. Yo espero que no tengamos esos padres aquí, ¿verdad? Que les dan todo a sus hijos cuando sus hijos son unos irresponsables. Mis hermanos, hay una diferencia entre ser misericordioso y premiar la desobediencia. La iglesia debe ayudar al necesitado. ¿Hay necesitados dentro de la congregación? Yo creo que sí hay necesitados, pero no debe sostener al ocioso que se niega a obedecer. Ahora, porque cuando nosotros ayudamos a alguien a permanecer en el pecado, y especialmente en este pecado que Pablo está hablando aquí de la ociosidad, eso no es amor. No es amor, eso es complicidad. El amor bíblico, mis hermanos, no solamente da pan, también llama al arrepentimiento. Ahora, quiero que pongas atención a lo que dice el versículo 11, porque el problema, mis hermanos, espiritual, este pecado trae consecuencias grandes. Mira lo que dice el versículo 11. Nos hemos enterado
de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos sin trabajar en nada y que solo se meten en lo que no les importa. Ahora, ¿cuál será el peligro de una persona que no se preocupa por sus responsabilidades? Ya sea en el tener un trabajo, ya sea en las responsabilidades del hogar o ya sea en las responsabilidades de la iglesia. ¿Cuál sería el peligro de una persona que no se preocupa en sus responsabilidades? Bueno, Pablo nos dice, mis hermanos, aquí que algunos que no andaban trabajando, sino que estas personas se andaban entrometiendo en lo ajeno. Mis hermanos, aquí Pablo está haciendo un juego de palabras demasiado fuertes. En griego la idea aquí es que no estaban ergazomai. Es decir, estas personas, mis hermanos, no estaban preocupándose por lo que tenían que preocuparse. Y luego dice que estaban entrometiéndose. Es como decir, estas personas deberían estar ocupadas en cosas, en obligaciones que deberían, pero están demasiado ocupados en lo que no deben. Mis hermanos, cuando una persona no se ocupa en su llamado, termina ocupándose en los asuntos de otras personas. Es decir, tienes tiempo libre para criticar en vez de usar ese tiempo sabiamente por tus asuntos. Cuando una persona no trabaja con sus manos, muchas veces, mis hermanos, trabaja demasiado con la lengua. Cuando una persona no está ocupada en obedecer a Dios, estas personas encuentran tiempo para criticar, encuentran tiempo para murmurar, encuentran tiempo para chismear, para opinar, para dividir y entrometerse en lo que no deberían entrometerse. Y hermanos, la ociosidad rara vez viene sola. ¿Tú recuerdas a David? El rey David, teniendo que estar en guerra, teniendo que estar al frente de la batalla, no decide estar en guerra y decide portarse como una persona un poco ociosa, por así decirlo. Ese pequeño descuido de no preocuparse en lo que él tenía que preocuparse lo llevó a caer en uno de los pecados que hasta ahora en día, mis hermanos, es uno de los pecados que más se menciona en la Biblia. Mis hermanos, la ociosidad no viene sola. Trae una familia de pecados. Spurgeon, en otro sermón titulado The Great Sin of Doing Nothing, él dice que el pecado de no hacer nada no es un asunto pequeño, ¿ok? Es pecado no hacer nada. Y él dice, mis hermanos, que muchas veces este pecado de no hacer nada incluye egoísmo, incluye falta de amor, incluye falta de amor fraternal e incluye ingratitud. Y él observó, mis hermanos, que no se trata solamente de lo que los hombres hacen, sino también de lo que los hombres no hacen. Y eso, mis hermanos, conecta perfectamente con nuestro texto, porque Pablo no está diciendo simplemente qué feo es ser perezoso. No, Pablo está diciendo que la ociosidad está dañando a la iglesia. ¿Por qué? Porque el que no está ocupado edificando muchas veces termina estorbando. Y es lo que Pablo quiere darnos a entender. El que no está sirviendo, mis hermanos, muchas veces termina criticando a los que no sirven. Y el que no está cargando sus responsabilidades, muchas veces termina siendo carga para los demás. Y esto aplica en muchas áreas de nuestra vida, mis hermanos. ¿Cómo qué? Bueno, en el trabajo secular, y no, como les digo, no quiero dividir el trabajo secular, que no es una responsabilidad espiritual, pero en tu trabajo secular, el creyente, mis hermanos, debe ser conocido como una persona responsable. En tu trabajo tú debes ser conocido como una persona puntual, como una persona honesta, como una persona diligente, como una persona confiable. Tal vez no perfecto, pero sí fiel. En el hogar,
Un esposo, mis hermanos, no puede decir, yo proveo con el dinero, pero abandona espiritualmente a su familia. Una esposa, mis hermanos, no puede descuidar sus responsabilidades y luego justificarlo, o es que estaba cansada. No, mis hermanos, los hijos Los hijos tienen responsabilidades dentro del hogar. Deben de tener responsabilidades dentro del hogar. Los hijos no pueden vivir bajo el techo de sus padres, recibir provisión y al mismo tiempo despreciar la disciplina, la obediencia y la responsabilidad. Ahora, esto puede sonar un poco duro. Y hay algunas personas que pudieran decir, bueno, hermano, yo no tengo un trabajo secular. Hay hermanas que mis hermanos, ellas son esposas que bajo la gracia de Dios y providencia de Dios les ha dado la responsabilidad de quedarse en casa y cuidar de los labores del hogar. Ellas podrían decir, bueno, yo no tengo un trabajo secular al que yo tenga que reportarme y al que yo tenga que ser puntual. Bueno, mis hermanas, Dios les dio un hogar, Dios les dio un lugar para hacer de ello un hogar. Eso, mis hermanas, es un privilegio. Eso es un honor para ti. Aunque tú no tengas un trabajo, como algunas otras hermanas tienen la responsabilidad de levantarse temprano y tener un trabajo, mis hermanas, tú tienes un hogar y ese es tu trabajo. Hoy en día me encuentro con mujeres que no se preocupan por el quehacer del hogar. Y no quiero, mis hermanas, quiero que esto lo tomen bíblico. Hay mujeres que me he encontrado hoy en día que no se preocupan por los quehaceres de su hogar porque dicen, yo no quiero ser como Marta, afanada, y no se preocupan por sus tareas que les corresponden. Muchas mujeres piensan, mis hermanas, y literalmente me he encontrado hermanas que porque Jesús les dijo a Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, piensan que eso ya es una excusa para no tener que preocuparse por las responsabilidades que hay dentro del hogar. Tú tienes que recordar, mi hermana, y tú tienes que recordar también, mi hermano, que el problema de Marta no era que ella estaba sirviendo. Eso no era el problema. El problema de Marta era que su servicio se había convertido en afán. Su servicio se había convertido en una ansiedad, en una distracción espiritual. Y quiero, mis hermanos, poner este contraste en bien, porque no todo movimiento es obediencia. ¿Ok? Pablo está reprendiendo, mis hermanos, a personas que no trabajan, pero que se meten en lo ajeno. Pero también la Biblia nos muestra otro peligro de personas que están demasiado ocupadas, pero no necesariamente ocupadas en la manera correcta. Marta, mis hermanos, estaba sirviendo y quiero que sepan que el servir no es malo, es bueno. De hecho, mis hermanos, el problema no era que Marta estaba en la cocina. El problema era que mientras sus manos estaban ocupadas, su corazón de ella estaba agitado. Lucas 10:40 dice, pero Marta se preocupaba con todos los preparativos. ¿Y qué mujer no se preocupa cuando tiene visitas? ¿Qué mujer no se preocupa cuando llegan 30, 40 personas a su casa? ¿Qué mujer no se preocupa especialmente saber que el Mesías está en su casa y que tiene que atenderlo? Mis hermanos, mira lo que dice. Y acercándose a él dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y respondiendo el Señor le dijo, Marta, Marta, tú estás preocupada
y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido la parte buena, la cual le sería quitada. Al parecer pudiéramos pensar que a Jesús le importaba más que María no estuviera haciendo nada, que Marta que estaba verdaderamente haciendo algo, pero eso no es el contexto, mis hermanos. Aquí tenemos dos extremos demasiado peligrosos. Por un lado, mis hermanos, aquí los tesalonicenses estaban desordenados, no trabajaban en nada, pero se entremetían en lo ajeno. Por el otro lado, tenemos a Marta, trabajaba mucho, pero terminó afanada, turbada y corrigiendo lo ajeno. Mis hermanos, en ambos casos, tanto los tesalonicenses que no querían trabajar, como Marta que estaba demasiado ocupada en tareas excesivas, mis hermanos, el corazón estaba fuera de orden en ambos casos. El ocioso peca porque no hace lo que debe. El afanado peca porque hace mucho, pero pierde de vista lo más importante. El ocioso, mis hermanos, dice que otros carguen conmigo. Yo no quiero hacer nada. El afanado dice, Señor, ¿por qué otros cargan? No, ¿por qué otras personas no cargan como yo cargo? ¿Por qué otras personas no hacen lo que yo hago? ¿Por qué otras personas no vienen y me ayudan como deberían de ayudarme? El ocioso, mis hermanos, se mete en lo ajeno porque no está ocupado en su deber. El afanado se mete en lo ajeno porque su servicio se ha llenado de comparación. Es que otras personas no están trabajando. Se ha llenado de frustración porque siempre lo tengo que hacer yo. Y queja. Mis hermanos, si tú te das cuenta, Marta no estaba criticando a una persona extraña. Estaba criticando a su hermana delante de Cristo. Y qué peligroso es cuando nuestro servicio que debe nacer del amor se convierte en una plataforma para quejarnos de los demás. Es decir, mi hermano, que si en el corazón de Marta hubiera estado servir de todo corazón, con un corazón tranquilo, wow, Señor, gracias que me das el privilegio de servir a tu hijo, gracias que me das el privilegio de servir a mi hermana María, mis hermanos, su corazón no estuviera turbado. Marta dice, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? En otras palabras, de nuestro vocabulario, Señor, mira lo que yo estoy haciendo y otros hermanos no lo están haciendo. Señor, mira lo que ellos no están haciendo y yo siempre lo tengo que hacer. Señor, ¿por qué a ellos no los corriges y a mí sí? Jesús corrige a Marta, mis hermanos. No porque servir sea malo, Marta estaba haciendo un buen trabajo sirviendo. El problema es que el corazón de Marta no estaba bien. El servicio, mis hermanos, sin comunión puede convertirse en ansiedad. El trabajo sin adoración puede convertirse en carga. Cuando tú constantemente te encuentras quejándote de tu trabajo, mis hermanos, cuando no lo miras como una forma de adorar a Dios, es obvio que se va a convertir en carga. Mis hermanos, la diligencia sin quietud delante de Cristo puede convertirse en amargura y la responsabilidad, mis hermanos, sin humildad puede convertirse en un juicio contra los demás. Ahora mira lo que dice en el versículo 11. Porque eso nos ayuda a entender mejor el punto de Pablo, ¿verdad? Porque ahora Pablo no está simplemente diciéndose manténgase ocupados. No, hay gente demasiado ocupada que también vive desordenadamente. Pablo, mis hermanos, está diciendo ocúpense en lo que Dios les ha llamado a hacer. Hay cosas que no nos corresponden. Hay tareas que por eso, como en la mañana hablábamos del discipulado, mis hermanos, somos el cuerpo de Cristo. Todos tenemos dones diferentes. Yo no tengo los mismos dones que ustedes tienen. Mis hermanos, no todos aquí somos panaderos.
No todos aquí somos constructores. Todos tenemos diferentes habilidades. Todos tenemos diferentes dones y tenemos que ocuparnos en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Yo sé, mis hermanos, que a veces queremos ser como Marta y ocuparnos de un montón de tareas. ¿Y saben qué terminamos haciendo? Frustrados, agotados, cansados. Mis hermanos, Pablo dice, ocúpense en lo que Dios les ha llamado a hacer con un corazón ordenado delante del Señor. Mis hermanos, la meta no es estar ocupado. No, la meta es estar obedeciendo en las áreas que Dios nos ha llamado que nosotros hagamos. Madre, si Dios te dio hijos, preocúpate por tus hijos. Padre, preocúpate por la educación espiritual de tus hijos. Abuelos, preocúpense por la tarea que les corresponde ahora. Mis hermanos, cada uno tenemos tareas diferentes que nosotros tenemos que cumplir. Hay personas, mis hermanos, que lamentablemente no hacen nada y solamente estorban. Y hay personas que hacen mucho, pero lo hacen con queja, con comparación y con afán. Por eso Jesús le dice a Marta, Marta, tú estás preocupada, tú estás molesta por tantas cosas, pero una cosa es necesaria. Mis hermanos, Cristo no estaba menospreciando el trabajo de Marta, no lo estaba menospreciando. Cristo estaba ordenando el corazón de Marta, porque antes de trabajar para Cristo, nosotros necesitamos estar a los pies de Cristo. Antes de servir en la iglesia, nosotros necesitamos escuchar la voz del Señor desde la casa. Antes de corregir lo que otros no hacen, nosotros necesitamos revisar si nuestro propio corazón está descansando en Cristo. Pablo tiene una frase, examinaos a vosotros mismos. Examina tu corazón. ¿Por qué razón me voy a quejar? Mis hermanos, ese punto nos confronta por ambos lados. Algunos nos confronta porque estamos ociosos, no estamos cargando nuestra responsabilidad con fidelidad, no estamos cumpliendo nuestro llamado, no estamos trabajando con fidelidad y por eso tenemos demasiado tiempo para opinar, tenemos demasiado tiempo para criticar, tenemos demasiado tiempo para murmurar y entrometernos, pero a otros nos confronta porque estamos muy ocupados, pero muy amargados, servimos, pero servimos con queja, trabajamos y trabajamos con resentimiento, ayudamos, pero esperando que alguien reconozca nuestro esfuerzo, nos esforzamos, pero miramos con desprecio al que no está haciendo lo mismo y Cristo nos llama a ambos lados al arrepentimiento. Mis hermanos, al ocioso le dice, levántate y trabaja tranquilamente. Al afanado le dice, siéntate primero a mis pies y recuerda la única cosa que es necesaria. Mis hermanos, el evangelio no produce pereza, pero tampoco produce actividades ansiosas. El evangelio produce una vida ordenada, manos diligentes, un corazón quieto, ojos puestos en Cristo. Que cualquier actividad que nosotros estemos haciendo siempre podamos glorificar a Cristo. El problema no es solamente no hacer nada, el problema también puede hacer muchas cosas sin comunión con Cristo. Muchos de nosotros vamos a trabajar sin comunión con Cristo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede cuando trabajamos sin comunión con Cristo? El trabajo se ha agotado, frustrante, y en muchas ocasiones maldecimos el trabajo. Mis hermanos, el trabajo es una bendición de Dios. Una persona puede estar sentada en ociosidad como los desordenados de Tesalónica, o puede estar corriendo en ansiedad como Marta, pero en ambos casos, si Cristo no gobierna la vida, está fuera de orden. Mis hermanos, la verdadera madurez cristiana no es ni pereza, no es afán, es una fidelidad tranquila delante del Señor. ¿Trabajamos? Sí. ¿Servimos? Sí, obvio que sí, pero no como
huérfanos buscando valor, que alguien nos diga qué bueno lo que tú hiciste, no como esclavos buscando aprobación tampoco, no como jueces mirando lo que otros no hacen. Trabajamos como hijos que han sido recibidos por gracia. Servimos como redimidos, mis hermanos, que se sientan a los pies de Cristo y hacemos el bien no para ganar el amor de Dios, sino porque en Cristo ya hemos sido amados. Primera de Corintios, mis hermanos, 15, versículo 58 nos dice: estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor. No dice Pablo abundando de vez en cuando. Tampoco dice abundando cuando yo me sienta cómodo. Tampoco está diciendo abundando cuando todos reconozcan lo que yo hago. No, Pablo dice estar firmes, constante, abundando siempre en la obra del Señor. Hermanos, la fe verdadera no produce personas que solamente están como espectadores profesionales. No, produce siervos, produce obreros, produce hombres y mujeres que dicen: Señor, todo lo que soy y todo lo que tengo te pertenece a ti. Ahora, mira lo que dice el versículo 12. Porque ahora que deberíamos hacer, ¿qué es lo que podríamos hacer con una persona que no quiere vivir ordenadamente y que decide permanecer en el desorden, en el sentido de que no quiere trabajar por gusto? Mira lo que dice Pablo. A este tipo de personas, a tales personas les ordenamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Aquí hay dos palabras importantes: ordenamos y exhortamos. Pablo no está dando una sugerencia, ¿ok? Pablo no está diciendo: bueno, hermanos de Tesalónica, sería bueno que consideraran trabajar. Pablo no está diciendo: bueno, mis hermanos, tal vez si se sienten guiados podrían hacerlo. Pablo les está diciendo: les ordenamos. Una orden. Hay autoridad, pero también hay ternura, hay firmeza, hay corrección, no hay desprecio. Y quiero que noten lo que Pablo dice: en el Señor Jesucristo. Mis hermanos, esto significa que el mandato no viene simplemente de la cultura. Pudiéramos pensar que la cultura en que nosotros vivimos nos obliga a trabajar porque somos una cultura capitalista. No, tampoco se trata de la economía para convertirnos en personas ricas. No, tampoco se trata del sentido común o de la ética laboral romana que vivían en aquellos tiempos. No, viene bajo la autoridad de Cristo. El Señor Jesucristo, mis hermanos, gobierna no solamente el domingo en la iglesia, sino que el Señor Jesucristo gobierna el lunes cuando tú y yo tenemos que ir a trabajar. Ahí también está gobernando Cristo. Gobierna en la casa cuando tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades del hogar. El Señor Jesucristo gobierna en los negocios que tú tienes. Si tú tienes una compañía, si tú tienes un negocio, ahí también está gobernando Cristo. Si tienes un taller, ahí gobierna Cristo. Si tú tienes una oficina, ahí gobierna Cristo. Y si tú trabajas en una fábrica, ahí gobierna Cristo. Cristo no solamente, mis hermanos, es Señor de nuestros cantos. Cristo no solamente es Señor de nuestra Biblia abierta. Cristo también es Señor de nuestras manos, de nuestro horario, de nuestra agenda, de nuestras responsabilidades y de nuestra manera en cómo nosotros nos ganamos el pan. Mira lo que dice otra vez el versículo 12. A tales personas ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Trabajando tranquilamente. Eso significa, mis hermanos, dejen el desorden. Dejen la inquietud, dejen la vida metida en lo ajeno. Ocúpense calladamente en sus responsabilidades.
No hagan ruido espiritual para tapar una vida irresponsable. No vivan una vida llena de dramas. No vivan de la opinión de las demás personas. No, vivan de la dependencia de Cristo. Trabajen con quietud, trabajen con humildad, trabajen con orden y dice, coman su propio pan. Mis hermanos, qué frase tan sencilla, pero tan digna a la misma vez. Hay una dignidad en comer el pan que Dios proveyó mediante el trabajo de tus manos. Todos, y yo espero que todos, nos sentamos a la mesa y decimos, Señor, gracias por los alimentos que tú has proveído. ¿Cómo los proveyó? Mis hermanos, con el sudor de tu frente, con tus manos. Mis hermanos, Efesios 4:28 dice, el que roba, no robe más, sino más bien que trabaje. ¿Y qué? Haciendo con sus manos lo que es bueno. Mira, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Mira la transformación del evangelio. El ladrón no solamente deja de robar, ahora trabaja y no solamente ahora trabaja para tener, sino que ahora trabaja para compartir. Eso es cristianismo práctico. Lucas 19:8, ustedes recordarán a Zaqueo. Zaqueo dice que puesto en pie dijo al Señor, he aquí la mitad de mis bienes daré a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Mis hermanos, el evangelio no solamente cambia lo que una persona cree, cambia cómo vive la persona. Cambia la manera en la que trabajamos, cambia la manera en la que cómo administramos nuestras cosas, nuestras finanzas. Cambia la manera en que servimos. Cambia en cómo usamos nuestras manos. Eso es lo que el evangelio verdadero hace en la vida de un creyente. Una de las evidencias de madurez cristiana, mis hermanos, es que dejamos de preguntar solamente, bueno, ¿quién me va a ayudar? Y ahora nosotros comenzamos a decir, ¿a quién puedo ayudar yo? Eso es lo que el evangelio hace en nuestras vidas. Ya no quién puede ayudarme, ahora a quién puedo ayudar. Mis hermanos, hace un año, y me gusta recordar esto, y yo se los dije a ustedes que yo me sentí orgulloso y me sentí muy afortunado de ver cómo ustedes se preocupaban por los niños que nosotros estuvimos cuidando, ¿verdad? Eso es lo que hace la iglesia. Eso es lo que hace el evangelio. Empezamos a preocuparnos en cómo nosotros podemos asistir. No quién va a venir a ayudarme, cómo puedo yo ayudar. Mis hermanos, dejamos de vivir como consumidores de gracia y comenzamos a vivir como mayordomos de gracia. Y esto es importante porque Pablo, mis hermanos, es lo que le pide a los hermanos. Probablemente algunos hermanos ya estaban cansados de hacer el bien. Probablemente algunos hermanos ya estaban fastidiados. Pablo, estas personas siguen aquí, siguen congregándose entre nosotros, no quieren trabajar y solamente quieren que nosotros les ayudemos. Mis hermanos, mira lo que dice el versículo 13, porque ahora Pablo cambia de dirección. Pablo ahora le va a hablar a los hermanos fieles. Pablo le dice, pero vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Hermanos fieles, no se cansen de hacer el bien. Esto es muy importante porque cuando hay personas irresponsables dentro de la iglesia, los fieles pueden desanimarse. Alguno puede decir, ¿para qué sigo sirviendo si otros no hacen nada? Las hermanas que hacen la limpieza pudieran decir, ¿para qué limpio todos los fines de semana si al final de cuentas el domingo va a estar igual? ¿Para qué sigo ayudando si algunos se aprovechan? ¿Para qué sigo trabajando si otras personas solamente se la pasan criticando? ¿Para qué sigo siendo fiel si parece que los desordenados reciben más atención que yo?
Yo no sé cuántos se quejaron, pero cuando fue la temporada del COVID, recibieron asistencia del gobierno y luego recibían su cheque y los que teníamos que trabajar nomás nos daban nuestro cheque normal. Y yo decía, ¿por qué a esas personas les están pagando 3 veces y a nosotros, yo que estoy trabajando, recibo nomás un cheque? Mis hermanos, podemos quejarnos, pero Pablo le está diciendo a los hermanos, no se cansen de hacer el bien. Pablo dice, no se cansen. Esta palabra tiene la idea de desmayar, de que perder el ánimo, de rendirse interiormente, hermanos. Hacer el bien cansa. Sí cansa hacer el bien. Servir cansa. Criar hijos cansa. Trabajar honradamente cansa. Pastorear cansa. Discipular cansa. Ayudar a otros cansa. Perdonar cansa. Ser fiel cuando otras personas son irresponsables cansa. Pero Pablo les está diciendo y te dice a ti y me dice a mí, no se cansen de hacer el bien. Gálatas 6:9 dice algo muy parecido. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Mis hermanos, la cosecha no se ve rápido. La fidelidad no siempre va a recibir aplausos. No esperes aplausos de un hermano. No. La obediencia no siempre parece producir fruto inmediato, pero Dios ve, Dios mira lo que cada uno de ustedes hace. Dios recuerda, Dios va a recompensar. Hebreos 6:10 dice que Dios no es injusto como para olvidarse de la obra y del amor que hemos mostrado hacia su nombre. Así que, hermanos, hermano fiel, no te canses, no te canses. Madre que sigues instruyendo a tus hijos y que sigues orando por ellos y que sigues compartiéndoles el evangelio, no se cansen. Padres que salen a trabajar desde muy temprano y que están constantemente trabajando en el sol y que también luchan al mismo tiempo por pastorear sus hogares, no se cansen. Joven que quieren vivir limpios en una generación torcida, que quieren ir en contra del mundo, no se cansen. Aquellos hermanos que sirven en silencio y nadie los menciona y nadie les da las gracias, no se cansen. Aquellos líderes que corrigen con amor, aunque no sean populares y los tachen como hermanos que todo el tiempo los andan de corregidores, no se cansen. La iglesia que quiere ayudar sin alimentar el pecado, no se cansen. El Señor, mis hermanos, no nos llama a controlar todos los resultados. Mis hermanos, a veces quisiéramos ver resultados positivos de inmediato. Yo sé, yo lo entiendo. Yo también a veces quisiera ver resultados positivos de inmediato, pero no. El Señor no nos llama a controlar los resultados, nos llama a ser fieles. No está en ti, en mí, en mirar los resultados. Mira lo que dice el versículo 14-15. Porque ahora, mis hermanos, Pablo nos está llamando a los hermanos fieles a cómo tratar con este hermano. Pablo dice que si alguno no obedece esa instrucción, la iglesia debe de tomar nota de esa persona y no asociarse con él para que se avergüence. Pero inmediatamente mira lo que dice. No lo tengáis por enemigo, sino amonéstale como hermano. Aquí necesitamos mucho equilibrio bíblico, mis hermanos, demasiado. Aquí es donde tanto tú como yo necesitamos mantener este equilibrio, ya que es una área donde muchos de nosotros fallamos. Pablo no está hablando de odiar a esta persona que quiere vivir desordenadamente. Pablo no está hablando de despreciarlo. Pablo no está hablando de humillarlo públicamente a alguien por un orgullo religioso. No está hablando de tratarlo como un incrédulo automáticamente. Pablo dice como hermano. Pero también dice que la iglesia no debe actuar como si nada estuviera pasando. Es decir, no nos podemos hacer, como diríamos, de la vista gorda. No. La disciplina bíblica tiene dos peligros.
Por un lado, la dureza sin amor. Por otro lado, una tolerancia sin santidad. La iglesia, mis hermanos, no debe ser cruel, pero tampoco debe ser indiferente. No debe destruir al hermano, pero tampoco la iglesia puede confirmar o dejar que su pecado siga practicando su pecado. La iglesia no puede tener a este hermano como enemigo, tratarlo como enemigo, pero tampoco debe de tratar su desobediencia como si fuera algo normal. La palabra que Pablo usa aquí, la palabra amonestale, tiene la idea de advertirle, tiene la idea de corregirlo, tiene la idea de instruirlo seriamente. Es una corrección con un propósito, mis hermanos, redentor, como diría Carlos Spurgeon. Y la frase, mis hermanos, aquí para que se avergüence, no significa vamos a avergonzarlo para que vea lo que se siente. No, no significa avergonzarlo para destruir su alma, sino llevarlo a reconocer su pecado. Que este hermano pueda decir verdaderamente, yo estaba en un pecado de ociosidad. Hay una vergüenza santa que Dios usa para despertar la conciencia de nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 10 dice, la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Ahora, de qué manera debería de apartarse la iglesia de este hermano? Algunos de nosotros, mis hermanos, agarraríamos y dijéramos, ya no le voy a hablar a ese hermano, porque es un holgazán. Ya no le voy a hablar a ese hermano porque no quiere trabajar y no me voy a juntar con esa chusma, no, sino que al contrario, yo me voy a dedicar en lo mío. ¿Cómo debería apartarse la iglesia? No es ignorarlo en la calle. No es tratarlo con desprecio. No es decirle, ya no me importa tu vida. Y tampoco es cerrar toda puerta de conversación diciéndole, ya no le voy a dirigir ni siquiera la palabra a ese hermano que solamente quiere vivir de la iglesia. No. Algunos sugieren que lo que estaba pasando aquí y lo que estaban diciendo es que una de las maneras que tenían que apartarse de él es no dejarlo no dejarlo participar de la Santa Cena. Mis hermanos, tú sabes qué honor es para el creyente participar de la Santa Cena. Pero también es limitar la comunión normal que podría comunicar aprobación. Es decir, compartir demasiado tiempo con él que pudiéramos hacerle sentir de que su pecado está bien. Es dejar de sostener su desorden. Es, mis hermanos, no tratar su rebeldía como si fuera madurez. Es decirle, lo que tú estás haciendo es una rebeldía en contra de Dios. Mis hermanos, es acercarse a Él no para chismear, no, sino para amonestarle, hacerle mirar que está mal lo que está haciendo, no para condenarlo y decirle, hermano, automáticamente ya te vas a ir al infierno. No, sino restaurarlo, que pueda ser una persona productiva, no como un enemigo, sino cómo te gustaría que te trataran a ti. Como un hermano. Mateo 18, 15 al 17. Ya no nos vamos a meter ahí, pero nos da el patrón. Primero tenemos que ir personalmente. Luego vamos con testigos. Luego lo decimos a la iglesia si persiste. Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice que si alguno es sorprendido en alguna falta, los espirituales, los hermanos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Deben restaurarlo con espíritu de mansedumbre, mirándose a sí mismos. Hermanos, la disciplina bíblica no es una venganza. La disciplina bíblica es medicina. No es un martillo para aplastar y pisotearlo. No, es una herramienta para restaurar al hermano. No es para que la iglesia diga, nosotros somos mejores que tú. No, es para que la iglesia diga, hermano, te amamos demasiado,
como para dejarte caminar hacia el daño. Te amamos demasiado que no queremos que tú vivas una vida de desorden. Te amamos demasiado que vamos a procurar de que seas una persona trabajadora. Te vamos a ayudar tanto que vamos a conseguirte trabajo. Te vamos a ayudar tanto que vamos a hacer que seas una persona que aporte. Mis hermanos, si terminamos esta predicación diciendo solamente, trabajen más, sean responsables, no sean ociosos, habremos predicado moralismo. Porque el cristianismo, mis hermanos, no es simplemente haz tu parte y Dios estará contento contigo. No, el evangelio va más profundo. La razón por la cual podemos vivir fielmente, la razón por la que podemos cumplir con nuestras tareas con fidelidad, es porque Cristo primero fue fiel por nosotros. Señor Jesucristo, mis hermanos, podemos encontrar que Él no fue una persona ociosa. Él trabajaba. Juan 5:17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Cristo vivió una vida perfectamente obediente. Él cumplió toda la voluntad del Padre. Él nunca fue desordenado. Él nunca fue irresponsable. Nunca desperdició su vida. No, él nunca usó excusas espirituales para evitar la obediencia. No. Y cuando llega a la cruz Jesucristo y termina la obra que le dio el Padre, él puede decir, consumado es. Mis hermanos, nuestra salvación descansa no en la calidad de nuestro trabajo, sino en la obra perfecta de Cristo. No somos aceptados por Dios porque trabajamos fielmente. No, trabajamos fielmente porque ya fuimos aceptados en Cristo. Esa es la diferencia entre el moralismo y el evangelismo. El moralismo nos dice, trabaja para ganar valor. El evangelio dice, en Cristo tú ya tienes valor, ahora trabaja para glorificar a Dios. El moralista te dice, obedece para que Dios te reciba. El evangelio nos dice, mi hermano, Dios te recibió en Cristo, ahora obedece como hijo amado. Mis hermanos, en el moralismo nosotros encontramos orgullo, desesperación, pero el evangelio, mis hermanos, en nosotros produce humildad, gratitud y diligencia. Nosotros podemos ir al trabajar de lunes a domingo y estar agradecidos por el trabajo que Dios nos ha proveído. Mis hermanos, Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice, Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Mis hermanos, allí está nuestra suficiencia. Cristo, mis hermanos, no solamente nos perdona, Cristo nos transforma. Cristo no solamente nos limpia del pecado, Cristo nos levanta para una vida nueva. ¿Y por qué eso es importante, mis hermanos? Porque, mis hermanos, con Cristo somos personas trabajadoras para su gloria, independientemente de a qué te dediques tú. Primera de Corintios 15:10. Quiero terminar con este versículo. Dice Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. He trabajado más que todos ellos. Y luego dice Pablo, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Esa es la vida cristiana. Trabajamos, pero no en nuestras fuerzas. Servimos, pero no para nuestra gloria. Obedecemos, pero no para comprar el amor de Dios. Hacemos el bien, pero sostenidos por la gracia. Cuando estás cansado, Cristo es suficiente. Cuando nadie te ve, Cristo es suficiente. Cuando otros son irresponsables, Cristo es suficiente. Cuando el trabajo parece pesado, ¿qué crees? Cristo es suficiente. Y cuando has fallado y necesitas arrepentirte, ¿qué crees?
Cristo es suficiente. Y cuando necesitas levantarte y ordenar tu vida, Cristo es suficiente. Mis hermanos, que un día nosotros podamos decir como Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Aunque he trabajado mucho, aunque estoy cansado, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Vamos a orar, hermanos.